A un año del inicio de la guerra en Sudán, las cifras son realmente alarmantes. Más de 14.700 personas han muerto, casi 11 millones de personas han tenido que ser desplazadas en lo que sería la crisis de desplazamiento interno más grande del mundo y al menos 14 millones de niños y niñas, la mitad de la población infantil del país, necesitan ayuda humanitaria urgente. Junto a ellos, los ataques contra la población civil y las denuncias de agresiones sexuales se siguen acumulando y a pesar de las críticas y la presión internacional para un cese del conflicto, la guerra parece estar lejos de acabar. Vamos a ahondar en este importante tema con nuestra segunda invitada del día, Beatriz Escobar, doctora en Estudios África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Antes de ahondar en la actualidad, recordemos un poco el inicio del conflicto. ¿Qué desató la guerra que hoy se vive en Sudán? Pues la guerra en Sudán actualmente tiene antecedentes un poco más atrás de hace un año que comienza y se da con el movimiento que obligó al régimen de Omar al-Bashir, el antiguo presidente sudanés, a renunciar. Después de este movimiento, pues se hicieron las gestiones para un cambio de gobierno hacia el gobierno civil, pero los militares se apoderaron del gobierno y esto desató una serie de incidentes y de desencuentros y finalmente el desencuentro precisamente entre el ejército sudanés y otro grupo que también paramilitar que estaba afiliado en su momento al gobierno, pues llevó finalmente a este escenario de conflicto. Los ataques contra civiles y la violencia sexual de género que violan el derecho internacional humanitario ha generado la destrucción casi completa, podríamos decir, de la totalidad de la clase media urbana. Me refiero, por ejemplo, a arquitectos, médicos, profesores, enfermeras o ingenieros. Son estudiantes o profesionales que lo han perdido todo, que es justamente esta clase una de las más afectadas. ¿Cómo podría repararse el daño específicamente en este sector de la población? ¿Cómo por ejemplo, podrían volver a ejercer su profesión? Centrándonos en ese segmento. Sí, claro que sí. Pues para que ellos pudieran recuperar la calidad de vida que tenían anteriormente, se requiere todo un proceso y que va a ser un proceso muy, muy largo. El primer paso sería que se resuelva de alguna manera el conflicto, todavía parece lejos de resolverse y posteriormente tendría que haber todo un proceso de restauración de la infraestructura que ha sido sumamente dañada, tanto desde el punto de vista de los hospitales, las escuelas, los comercios, etcétera. Y esto va a llevar un largo tiempo. Desde luego, probablemente el propio proceso de reconstrucción que se dé en su momento será un apoyo para la reintegración de esta clase media, pero se ve como algo que todavía está bastante lejano en el panorama. En nuestro canal justamente iniciamos hoy una serie que se llama Conflictos Olvidados y comenzamos con Sudán, porque justamente diversas potencias mundiales, por ejemplo, se han olvidado de este conflicto y han puesto el ojo en otros, como por ejemplo el de Medio Oriente entre Israel. ¿Qué parece, por qué se podría estar dando este escenario? ¿Por qué estas potencias mundiales hoy día estarían olvidando este conflicto? ¿Y cómo podríamos hacer que vuelvan a poner el ojo en la importancia de lo que requiere? Sí, desde luego uno de los grandes problemas de la escena internacional actualmente es el surgimiento de conflictos en diversos puntos y que han sido pues bastante fuertes y por lo tanto han captado la atención. Al mismo tiempo, una cuestión que siempre ha saltado a la vista es el hecho de que África en general, como continente, ocupa un papel secundario en las preocupaciones de las potencias internacionales cuando se trata de los procesos de paz, no así para hacerse cargo de los recursos y todas estas cosas. Entonces, por eso muchos conflictos quedan como usted menciona, olvidados, entre comillas, y una forma de llevar el foco nuevamente a estos conflictos es precisamente recordarlos constantemente a través de los medios y en ese sentido, pues la presencia de su medio en este caso es muy importante. Hablábamos también, lo decía Naciones Unidas, que la crisis de desplazamiento y migración en Sudán es una de las más grandes que se han registrado hoy día en el mundo. Alrededor de 1.800 personas llegan diariamente a Sudán del Sur y, por supuesto, en pésimas condiciones y muy escasos recursos. ¿Cómo se hace frente a esta situación migratoria para evitar una crisis migratoria mayor o incluso una crisis sanitaria?
Una cosa que ayuda en el caso de Sudán, por así decirlo, es desafortunadamente la amplia experiencia que han tenido justamente con movimientos de personas desplazadas. En su momento el propio Sudán del Sur, cuando todavía formaba parte del Gran Sudán, tenía una fuerte cantidad de personas desplazadas y esto ha hecho que se tenga de alguna manera la experiencia para poder hacer frente a estas situaciones. Como usted lo señala, desafortunadamente no es lo ideal, porque las condiciones en los países de llegada, en Sudán del Sur y en los otros vecinos de Sudán, pues son muy difíciles, enfrentan ellos mismos problemas bastante severos y entonces la llegada de esta gran cantidad de refugiados pues supone una tensión adicional. Pero en la región ha habido tradicionalmente una pues política, si no oficial, una política por parte de las poblaciones de recepción de las poblaciones refugiadas o desplazadas y de acomodamiento de ellas. Beatriz, según la ACNUR, todos los planes externos los planes externos, digo, de financiación siguen estando extremadamente bajos. Por ejemplo, a la fecha solo se ha cumplido el 7% de los requisitos descritos en el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados de Sudán de 2024. Dicho esto, ¿de dónde podría Sudán acceder a mayores recursos económicos para hacer frente a esta crisis social que hoy día enfrenta el país? Esta es una de las situaciones más conflictivas porque se genera una especie de círculo vicioso, lo que se ha llamado la fatiga por la ayuda, que consiste en que en estas situaciones que se prolongan durante largo tiempo, en un momento inicial, pues una parte al menos de la comunidad internacional está dispuesta a enviar recursos, pero a medida que se van ampliando los meses del conflicto, pues se hace cada vez más difícil justamente generar estos recursos. Entonces, el papel de las Naciones Unidas y el papel de algunos actores, digamos, potencias internacionales, como podría ser Estados Unidos o la Unión Europea, resulta fundamental, aunque, como se mencionaba al inicio de la entrevista, pues una de las problemáticas es que la atención se va hacia otros lados y entonces la propia ayuda por parte de estos actores pues se va diluyendo y esto genera una concentración de los problemas. ¿Qué es lo que finalmente se necesita para que acabe el conflicto? Porque la presión internacional al parecer no está dando el resultado esperado. No, desde luego que no lo está dando, por eso ya llevamos un año en esta situación. Se requeriría algo que todavía no se ve cercano en el panorama, que es la voluntad política de las dos partes, pero desafortunadamente las dos partes en conflicto, el ejército y el grupo paramilitar, no están ninguna de las dos está tan débil como para que se pueda imponer la otra por los medios militares, pero tampoco son tan fuertes como para poder imponer su voluntad por los mismos medios. Entonces se requiere la negociación, pero ambos actores son actores que han estado acostumbrados a escenarios de conflicto. No olvidemos, por ejemplo, anteriormente la guerra en Darfur y desafortunadamente esto hace que tengan una dinámica en que ya están muy preparados para que se amplíe este escenario. Entonces un poco es por ahí donde está trabado el panorama de conflicto. Bien, doctora Beatriz Escobar, PhD en Estudios África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar en Directo América respondiendo a estas preguntas de un conflicto tan importante para el mundo. Gracias a ustedes y a su auditorio. Gracias, hasta tarde. Nosotros hacemos una nueva pausa en Directo América. Continúe con nosotros y ya regresamos con más información.